audiencia de Ventana Abierta, nuevamente con ustedes en nuestro segundo programa de la semana. Ventana Abierta, programa oficial de la Dirección Regional de Salud. Ayer conversamos en la parte introductoria sobre las metáforas de la enfermedad y que mucha gente aludía que la enfermedad, además del mal congénito, ingénito que producía, también generaba un malestar en el ambiente familiar y en el propio paciente. Y por esto se ha hablado bastante de que hay enfermedades que aplastan, aniquilan el sentimiento y la fuerza ingénita que puede tener el paciente para enfrentarse a la enfermedad. Y tan grave es el tema que inclusive las palabras que definen a la enfermedad también han entrado al entorno social. Tenemos al ilustre Manuel González Prada que dijo: el Perú es un país enfermo donde uno mete el dedo, salta el pus, decía en sus horas de lucha. Y ahora hablamos de instituciones tóxicas, de comunicación que enferma, de situaciones patológicas desde el punto de vista social. Y esto muestra la influencia que tiene la enfermedad. Pero preguntémonos, ¿es tan grave el tema de la enfermedad que cuando uno está enfermo siente que además se aplasta por las condicionantes del padecimiento? ¿O debe surgir desde él la fuerza, la voluntad para enfrentar el mal, que es un mal que definitivamente tiene que desaparecer con el tratamiento, con la posología, con la terapia que indica el médico, y además con una fase de convalecencia que debe ser alegre y con fortaleza para evitar contraer la enfermedad? Entonces, la enfermedad no debe tener otro componente más allá que lo estrictamente patológico y la enfermedad que genera el malestar a través de la transmisión, de contagio, lo que fuere. Es decir, debemos mantener una fuerza para enfrentar a la enfermedad. Y hay ilustres ejemplos de pacientes famosos que han enfrentado la enfermedad. Obviamente también existe una gran literatura médica respecto de ilustres pacientes que han sentido la enfermedad, la han razonado, la han racionalizado y la han descrito, ¿no? Inclusive desde el mismo Leonardo da Vinci, etcétera, con especificidades muy claras sobre el padecimiento, y hasta el romanticismo con poetas como Keats, como Lord Byron, que han hablado de la enfermedad y de sus alcances. Pero en esta semana de conversar sobre el cáncer, tenemos que reflexionar: ¿el cáncer es una enfermedad incurable? Ayer razonábamos de que, por ejemplo, uno tiene una gripe y se sana, tiene una pulmonía y se sana. Cuando tiene un cáncer que lamentablemente no fue diagnosticado en la etapa adecuada, ya es casi terminal. Sobre esto vamos a conversar, pero con la idea central de que hay enfermedades que siempre deben resolverse a través de la capacidad de reacción del ser humano, del paciente. Volvemos con nuestro invitado estelar de esta noche. Dicho, vamos a conversar con nuestro invitado estelar, al que le agradecemos su participación porque ha llegado desde la ciudad de Juliaca para esta conversación ya pactada y convenida, porque vamos a hablar sobre cáncer, y el cáncer a la próstata, un mal que afecta lamentablemente a los hombres y tiene varias connotaciones. El doctor Antonio Olave Benítez es urólogo, y con él, como médico del hospital Carlos Monge Medrano, conversaremos. Buenas noches, doctor. Gracias por estar acá en el programa Ventana Abierta. Muy buenas noches, Hernán. Es un gusto estar en tu programa y en Cosmos, pues, que tantos recuerdos nos traen. Bueno, y tiene cobertura porque Cosmos se ve en Lima, se ve en Arequipa, en varias ciudades del país por internet. Ya pueden estar observándonos desde la capital de la República y en otros lugares de la patria, como hemos convenido. El cáncer de próstata asusta a los hombres, y entonces uno tiene la inminencia de que en algún determinado momento de su vida va a contraer ese mal si es que no se cuida. Y esto a veces está asociado con la hiperactividad sexual o con la abstinencia sexual. ¿Cuánto de verdad hay en este tema? Mira, lastimosamente el destino de todos los hombres es de que en la etapa terminal de su vida va a padecer de cáncer de próstata. Hay estudios de necropsia donde se ha visto, pues,
de que el 80% de hombres fallecidos mayores de 85 años tenían cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una afección, ya sabemos que el cáncer se produce por una alteración del ciclo celular, donde las células pues tienen un tiempo determinado para morir, pero cuando se altera este ciclo celular, las células se vuelven perennes y empiezan a hacer un crecimiento anaplásico que va a empezar a invadir otros tejidos, y ese es el cáncer. Cáncer de próstata, cuando uno ya tiene cáncer de próstata, es una enfermedad que si no se previene, no se cura, bueno, va a llevar a desenlace fatal. Pero lo bueno y lo que el Ministerio de Salud está promoviendo ahora es hacer el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Ahora, ¿qué facilidades hay para hacer un diagnóstico precoz? Porque el hombre joven o mayor, adulto, es renuente, resistente, no tiene la educación ni el habituamiento de hacerse, analizar para que lo evalúen, ¿no? Sí, me decías hace un momento de que si favorecía o desfavorecía las relaciones sexuales. Nosotros tenemos la próstata, que es una glándula que se encuentra a la salida de la vejiga hacia la uretra, donde sale la orina, que está como una aduana ahí, permitiendo la salida de la orina. Cuando somos jóvenes se presenta la prostatitis, que es una infección de la próstata. Cuando somos mayores, la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento normal que tiene la próstata por la edad. Y sobre esto se puede presentar el cáncer de próstata, que es una alteración pues que lastimosamente se están estudiando los factores de riesgo, y las cosas que previenen, y hay algunas cosas que se recomiendan hacer. Pero sí, cuando uno tiene pues el cáncer de próstata, lastimosamente, como te comentaba hace un momento, en el Perú no se hace el diagnóstico a tiempo, sino en fase terminal, por eso es de que tenemos mal desenlace. Claro, y lamentablemente quienes llegan ya llegan casi en artículo mortis, al final, al extremo de la enfermedad. Pero replanteando la pregunta inicial, ¿la actividad sexual, la hiperactividad o la abstinencia, también tiene un componente parecido o hay diferencias? No está relacionado. La próstata depende mucho de la testosterona, que es la glándula la hormona, claro, que hace que los hombres desarrollemos como hombres, pues. Y cuando ya estamos mayores, esta testosterona se convierte en otra hormona, dihidrotestosterona por una enzima 5-alfa reductasa, que es la que estimula a que la próstata crezca más. Y si las células empiezan a crecer y se presenta la afección del cáncer, estas van a crecer en mayor proporción y también van a invadir otros órganos. Y eso es lo que nos lleva al desenlace de... Claro. Y ahora, ¿a partir de qué edad ya el hombre debe hacerse una evaluación de próstata, de prostatitis? Bueno, de todas maneras una intervención. Está recomendado que a partir de los 50 años, todos los hombres deben acudir a su centro médico, a su urólogo, para que se haga el descarte de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque a esa edad se puede detectarla tempranamente y nosotros tenemos 2 estrategias ahí que nos sirven para poder diagnosticarlo tempranamente. Por un análisis de sangre de una enzima, el PSA, el antígeno prostático específico, y algo que es muy renuente para los hombres, que también es muy efectivo, el tacto rectal. Sí, pues justamente eso es lo que alarma y asusta y hace que la gente no vaya, ¿no? Porque dicen, bueno, el tacto rectal, y entonces eso inclusive violenta la masculinidad de la persona, ¿no? ¿Cómo se podría paliar el tema? Claro. Mira, yo te explico. El PSA nos indica que algo está pasando en la próstata. Se empieza a elevar, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer seguimiento, eso. Pero también a través del tacto rectal, nosotros podemos acceder a la próstata y tocar cómo es su constitución, cómo es su contextura, si está más aumentada de consistencia o no. De cada 100 cánceres de próstata que se detectan, 30 han sido detectados gracias a que se les ha encontrado una irregularidad durante el tacto rectal. Entonces, si pensamos de 130, es algo que es válido y por eso habría que hacerlo. Ahora, de todas maneras, la sintomatología de una prostatitis o de un eventual cáncer de próstata ya lo va sintiendo el ser humano, por ejemplo, en el proceso de la propia eyaculación, ya no es tan placentero, es más dolorosa. ¿Es verdad esto? Mira, se notan la sintomatología por el aumento de volumen de la próstata, primero ¿cómo? En el ritmo miccional. Uno empieza a orinar más veces porque retiene orina, empieza a orinar en la noche. Como está haciendo retención, esta orina puede infectarse, puede haber ardor al orinar,
o llegado también el caso, puede haber hasta la misma retención urinaria donde hay que colocarle una sonda. ¿Sí? Esos son los síntomas Ya. preiniciales. Y si esto no se da el tratamiento adecuado, esto puede ir evolucionando, puede empezar el sangrado por la orina y por último afectar el riñón, que es lo más temible porque con insuficiencia renal pues ya se puede hacer poco, ¿no? Ahora, en los síntomas iniciales, es decir, de retención urinaria, de miccionar 2 o 3 veces por noche, etcétera, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se recomienda para disminuir esa frecuencia y hacer que O la sea, próstata disminuya también el volumen? Por suerte tenemos estrategias para cuando está empezando este problema. Primero viene el paciente, nosotros diagnosticamos si es cáncer o si es una hiperplasia benigna de próstata. Si descartamos el cáncer y empieza la hiperplasia benigna de próstata, tenemos este tratamiento médico, bloqueantes alfa-adrenérgicos o incluso al inicio fitoterapia. Hay hierbas que están demostradas a nivel internacional, incluso acá en el Perú tenemos también estudios clínicos de la Universidad Cayetano Heredia, donde nos dicen, por ejemplo, que la hoja de achiote, la uña de gato son efectivos como desinflamantes prostáticos y eso es lo que podemos Está recetar. demostrado que efectivamente son Son efectivos. estudios clínicos que ha hecho la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos. Ya. Sí, Y están buenos, están sí, a la vanguardia están en en este tema, ¿no? investigación ellos y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué otros factores de entorno, de cultura, de deporte, de alimentación pueden favorecer que no aparezca la O sea, ¿por qué prostatitis? presenta cáncer de próstata? Está demostrado que es factor hereditario. Si el papá ha tenido o el tío ha tenido cáncer de próstata, hay mucho riesgo para que uno tenga cáncer de próstata. A eso se recomienda que a partir de los 45 o 50 años ya esté con su médico. La edad, a mayor edad, te había dicho que había estudios necrópsicos que decían que hay cáncer de próstata. Y otro que va por ahí también es, dice, la obesidad. La obesidad es un factor que determina también la aparición de cáncer de próstata. Parece ser que la grasa pues acumula más testosterona y esto hace de que se estimule para que esa próstata Pero crezca. el colesterol, la grasa es fundamental para el desarrollo humano, ¿no? Sí. El problema es el exceso. El exceso, la obesidad. Lastimosamente pues el mal comer en estos tiempos, antes se comía carne magra, verduras, en cambio ahora le metemos mezcla de carbohidratos, mezcla de todo. Y dice, estaba escuchando con bastante asombro que en el Perú el 60% ya somos obesos. Ahora, hay una condición alarmante, ¿no? Que de todas maneras los hombres van a terminar con una prostatitis o con un cáncer de próstata según sea su edad. Del cáncer de próstata, solo 20% se diagnostica, el resto no se diagnostica, pero ya tienen el cáncer de próstata. Del mismo modo, la hiperplasia benigna de próstata, que es la enfermedad de los hombres mayores, solo algunos dan sintomatología, otros no. La próstata generalmente mide 20 gramos. A partir de los 50, 60 empieza a crecer. Hay personas que tienen 100, 120 de próstata que no tienen sintomatología. Y hay personas que tienen 60 de volumen que sí tienen Eso sintomatología. ya es una condición genética entonces. Eso es ya cada per se del mismo cuerpo, ¿no? Pero bueno, hay que... Bueno, que evitar somos eso. tan diferentes respecto de la etiopatología que mantenemos. Hay gente que, para hacer un ejemplo, padece de gota y toma vino y no le pasa nada. Y otra gente que toma un vasito de cerveza y ¡praj! Se le desencadena el Sí, ataque de mira. gota. Algo parecido. Sí, también no, con Dios esto. ha hecho tan grande a las personas que toda la respuesta que tenemos en el cuerpo se llama idiosincrasia. Yo te doy un medicamento a ti y yo tomo el mismo medicamento, a mí me puede afectar de otra manera. Eso es lo que yo tengo en mi genoma, en mi mapa genético, y eso se llama idiosincrasia. Claro. Ahora, ¿cuánta gente tiene padecimiento de próstata aquí en la región Puno? ¿Se ha podido medir esto, esa incidencia? Todavía no tenemos la incidencia, pero es alta. De acuerdo al perfil epidemiológico, en pacientes adultos mayores, por lo menos a la consulta de mi hospital, 80% de pacientes adultos mayores que van a la consulta son por hiperplasia benigna de próstata. Y de esos, por lo menos un 2-3% vienen ya con su PSA alto por sospechar de cáncer de Ahora, próstata. quien padece de una hiperplasia, o sea, benigna de próstata, puede generar otras debilidades orgánicas, es decir, ya tiene el problema en la vejiga, tiene el problema de retención urinaria, tiene el problema el riñón, pues tiene que hacerse Lo- la hemodiálisis, cosas de Lo esa más naturaleza. grave es que desencadena la enfermedad renal crónica. Falla el riñón, donde hay que hacer pues hemodiálisis. Y uno ya cuando está sin riñones hay que pensar en un trasplante renal. No se quiere llegar a eso, por eso también se recomienda
que todo paciente pues proteja sus riñones acudiendo a su... Ahora, en el consultorio que diriges allá en el hospital Carlos Monge Medrano, en Juliaca, ¿cuánta es la frecuencia, la asiduidad de pacientes que van para ser evaluados sobre cáncer de próstata o cáncer de riñón? Como te comentaba, más o menos 80% de adultos mayores vienen por problemas de hiperplasia benigna de próstata. Y nosotros ya tenemos con normas, se está trabajando bien allá con el preventorio de cáncer, a todos les hacemos su PSA y ahí podemos detectar si es que está elevado y luego el tacto rectal, a quién lo necesita. Hay veces no quieren todos, pero si vemos que el PSA está alto, tenemos que convencerlos para hacerles el Ahora, tacto y el rectal. tema del seguimiento, porque puede ir un paciente, una vez al consultorio se le detecta y después rehuye, ¿no? Es renuente a que sea nuevamente evaluado. ¿Cómo ustedes logran que se le haga un seguimiento, se le busque, está codificado? ¿Cuál es el patrón de conducta para que esta paciente detectada con una enfermedad pueda A nivel realizar? de nuestra direza, el seguimiento en sí a paciente adulto mayor no tenemos. Más bien tratamos de sensibilizar al paciente y exigimos siempre que venga un paciente adulto mayor con la familia para explicarles a ellos cuáles son pues las consecuencias que tiene la enfermedad, para que ellos hagan pues de que el paciente asuma su enfermedad y venga a sus controles. Bueno, ya es parte también de una autoconducta, de un autocontrol, de una educación del propio paciente por intermedio de la familia, que es un soporte ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Como hablabas en tu introducción, cuando uno tiene enfermedad, problema de cáncer, problema hasta de hiperplasia, no es ya solo problema de un paciente, sino es de toda la familia y repercute en el desarrollo normal de esa Ahora, familia. para que uno se sienta seguro y confiado en la asistencia médica, ¿cuánta gente hay en Juliaca y aquí en Puno que está viendo estos aspectos oncológicos, de cáncer de próstata, y que hace un seguimiento y que más o menos tiene la preparación profesional de que puede resolver casos? Mira, te comento, el preventorio está trabajando bien. Yo sé que en todos los grandes hospitales se ha instalado el preventorio y no solo estamos viendo cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer de útero, todo eso. A nivel de cáncer de próstata, acá en el Hospital Manuel Núñez Butrón hay 2 urólogos quienes están viendo este tema. En Juliaca, lastimosamente, soy yo solo, pero también tenemos urólogo en Ayaviri y tenemos urólogo en Ilave. Y bueno, todos están tratando de potenciar pues Ahora, y en cuanto a instrumental, porque de todas maneras, un poco que el diagnóstico clínico ya se ha perdido, ¿no? Antes el médico era tan observador, decía, mira, este tiene tal problema por la manera de ver, por la manera de Sí, caminar, por el rostro cerúleo, macilento, lo que fuere, y ya diagnosticaba. Ahora sí. se necesita equipamiento, El ¿no? ojo clínico sigue válido, pero también, por ejemplo, para el PSA es laboratorio. Si yo encuentro PSA alto, tengo que hacerle una ecografía guiada, una biopsia de próstata guiada por ecografía que se hace en mi hospital. ¿Y el PSA específicamente qué es? ¿Un tratamiento o es un No, índice? solo es un diagnóstico. Ya. Como te decía, sacamos sangre y acá dosamos esa enzima, que es el antígeno prostático específico, que tiene su función especial, todos lo tenemos, que sirve para licuar el semen, pero que si está elevado nos indica que algo está pasando porque es la próstata la única que lo produce. Ahora, las personas que han sido operadas de la próstata, se les ha extirpado la próstata, ¿qué problemas tienen para su vida íntima, para su desarrollo masculino? Bueno, cuando un paciente ya es operado de próstata, lastimosamente, pues hay mucha suerte para recuperar al 100% su potencialidad, ¿no? Siempre tiene sus efectos adversos y es más, incluso hay veces ya pierden la eyaculación, se vuelve una eyaculación retrógrada, porque al operarla tenemos que extirpar el esfínter, que es el que controla la concentración y la fuerza del semen. Expulsión Sí, de sí. la función orgástica, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pero esto es bien doloroso y además debe afectar a la masculinidad, a la virilidad y a la propia presencia de la personalidad de la persona afectada, ¿no? Bueno, pero se sobrelleva porque el hecho de orinar, no descansar, o levantarte cada rato a orinar, en la noche no dormir y después ya siquiera descansar bien, bueno, Ahora, costo-beneficio, ¿no? bueno, no, bueno, al final no es una especie de eunuco el que padece de una próstata eliminada, ¿no? Que lo han No, 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 sigue manteniendo su masculinidad, ya. sigue con su testosterona, yo te digo en algunos casos, otros mantienen su ritmo sexual. Bueno, y la gente operada, ¿qué problemas psicológicos tiene? Porque esto de todas maneras afecta a a la seguridad en su vida cotidiana, etcétera. ¿Hay estos casos o son muy
y raros. Ni de lo que hemos visto nosotros, casos raros de que haya problemas psicológicos por esto, ¿no? O sea, la gente, por lo menos, ya son adultos mayores, tú sabes que siempre empieza ya el declive de la actividad sexual, y bueno, lo llevan como que es algo parte de ellos, pero que ya están mejor en cuanto a su ritmo ¿Y en miccional. el preventorio en Juliaca ha habido operaciones para extirpar la próstata o aún no han Estamos logrado eso? haciendo, sí, estamos Ya. haciendo. Ahora lo que queremos, incluso estamos ya pensando en hacer prostatectomía radical, que es uno de los tratamientos precoces para ya curar el cáncer de próstata. Si detectamos a tiempo, se puede hacer la prostatectomía radical y ya se acaba pues el problema. Es más, yo sé que el urólogo de Puno, el doctor Ramos, ya ha rotado en el INEN, le han hecho la capacitación y estamos queriendo también que los otros urólogos vayan y vuelvan a Hay una retomar especie este tema. de, Sí, claro, de sí, fortaleza en el sí, desempeño sí. profesional. Y bueno, el tema ahí, cuando uno ya tiene el avisoramiento, la sensación, la premonición de que puede estar enfermo de próstata, ¿qué tratamiento se recomienda? ¿Actividad física, buena alimentación? ¿Cuáles son las cosas que pueden paliar o disminuir la Sí. incidencia o la afectación de la próstata en la Te persona? había dicho que había causas que determinaban cáncer de próstata, Mm. pero también se está viendo de que lo que se puede cambiar, uno, la alimentación, estilos de vida saludables, comer ensaladas, ya no mezclar pues los carbohidratos, un tiempo por ejemplo ya está contraindicado, papa, chuño, arroz, ya no, o papa con su ensalada y su pedazo de carne, proteínas, o sea, ya un solo carbohidrato, ¿no? Y tratar, por ejemplo, de tomar vegetales tipo crucíferas, repollo, col, estas, Bueno, y esos vegetales con poca cocción, ¿no? sí. También tenemos el tomate, el licopeno, es un producto que es antioxidante y protege contra el cáncer Pero de lo que dicen del próstata. tomate es que es mejor el impacto del licopeno del tomate cuando el tomate está hervido, está asado. ¿Es verdad eso? ¿O porque dicen que es Te bueno, recomiendan comer las ensaladas, pues, crudas en la mayoría de los casos, ¿no? crudas, ¿no? Los flavonoides también previenen, los Lo que flavonoides dicen, de pues, la soya. lo que dicen es las ensaladas de todos los colores, verde, anaranjado, amarillo, Sí, blanco, rojo, las sí, cebollas, todo eso, hay sí. que ingerir para Hay que evitar el cáncer. ingerirlas estas y más que nada, como te digo, la actividad física. Uno hay veces ya se deja llevar por la rutina, pero no, tiene que recuperar la actividad física porque así mejoran nuestras defensas. Cuando hacemos actividad física, secretamos endorfinas, que eso incluso es medicina para nuestro propio cuerpo, nuestra Claro. misma medicina. Ahora, lo que dicen que el azúcar es más dañina que el colesterol y que inclusive exceso de azúcar en la sangre inclusive elimina y disminuye la libido, el apetito de la sexualidad en las personas, hombre y mujer. En este tema del colesterol, de las grasas en sí, están habiendo nuevos estudios donde incluso les están reconociendo que no son los malos de la película. En cambio, está demostrado que altas concentraciones de azúcar sí producen daño, incluso desencadenan por sí mismas hasta la misma diabetes a consecuencia del exceso de consumo de azúcar. Pues el azúcar es dañino, ¿no? Y Sí, eso realmente se está demostrando. Hemos estado casi como 40 años en cierto oscurantismo cultural e industrial, donde se ha imputado responsabilidades solamente al colesterol, ¿no? Y no al azúcar, que al ingerirse en cantidades indebidas o demasiadas, pues se convierte en sangre, o digo, en grasa en la sangre, ¿no? sí, lastimosamente, pues hemos tenido una etapa en la que hemos empezado a hacer libre albedrío al comer y ahora tenemos que repensar y empezar a comer sano. Yo sería bueno que vengan los nutricionistas de nuestro ministerio y nos expliquen cómo debemos comer de forma balanceada y qué es lo que Bueno, no y se eso es debe pues un comer. poco bastante difícil el cambio de conductas, porque un plato insignia, estrella, es el lomo saltado, con papa y arroz, ¿no? Y entonces uno apetitosamente lo ingiere, etcétera. El problema podría ahí ser también la frecuencia, ¿no? Es decir, Sí. con fin de semana una vez, una cosa así, Ahora, pero diariamente o sí. cuando uno se antoja ya es peligroso. No, ahora que hablas del lomo saltado, dice que es el plato que es más tóxico, porque tiene mucha fritura, mucho carbohidrato, mucho aceite y muchas cosas que hacen daño al cuerpo. Pero, y es el plato Sí, apetitoso porque mucha sí, gente sí, prefiere sí, antes que el sí, ceviche un lomo saltado sí, en Lima y sí, bueno, en la costa sí, sí, especialmente, ¿no? sí, sí. Entonces, lo fundamental son los cambios de actitudes, la alimentación. Si es que uno se alimenta bien y hace actividad física, que son elementos centrales para darle combustión y vitalidad al organismo, se puede frenar y hacer que la incidencia de la prostatitis o
la próstata inflamada sea... Prevenir el consecuente. cáncer de próstata. Más que nada, estilos de vida saludables y asumir de que es un problema pues que nos va a afectar muchísimo, por eso debemos hacer nuestra visita al urólogo para que nos haga nuestro examen de sangre, el PSA y el tacto rectal. Bueno, Antonio, entonces aquí como una indicación final para nuestra audiencia de Ventana Abierta, las recomendaciones para que los hombres no tengan esta incidencia tan lamentable que es una prostatitis o una inflamación de la próstata, ya una eminencia de venirle la próstata, el cáncer de próstata, ¿no? Lastimosamente, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en el adulto mayor. ¿Qué debemos hacer? Acudir a nuestro centro de salud, donde están los médicos urólogos capacitados, los preventorios del Ministerio de Salud. Y después también estilos de vida saludables, el ejercicio frecuente y cualquier problema que haya en el ritmo miccional, porque siempre empieza a orinar en la noche, de todas maneras buscar ayuda. Bueno, el cáncer de próstata se cura si se diagnostica a tiempo. Y hay que hacerlo. Los jóvenes, los adultos mayores, la gente que tiene esta inminente amenaza, tiene que hacer ejercicios. No olvidemos que el cuerpo es una maravillosa maquinaria y a esa maquinaria hay que hacerla ejercitar. Es decir, movimiento, ejercicio, alegría para vivir, porque son parte también de los componentes que nos pueden dar calidad a nuestra existencia, ¿no? Entonces, esa es la recomendación central. Se puede prevenir el cáncer de próstata si es que se tiene una actividad adecuada, deportiva, ejercicios. Quienes al final, Antonio, han tenido una buena actividad deportiva y ya son adultos mayores, tienen menor incidencia definitivamente de cáncer de próstata o de prostatitis. Tienen una vejez saludable, no tienen tantas afecciones. Eso es. Bueno, muchas gracias, Antonio. Además, desde haber venido desde la ciudad de Juliaca para el programa, es un esfuerzo que nos gratifica sobremanera. Estaremos con ustedes el día de mañana, también con temas referidos al cáncer, porque esta es la semana para prevenir y alertar a nuestra audiencia y a nuestra población respecto de estos males que generan tanto morbo, tanta enfermedad en la propia familia. Cualquier enfermedad ya nos altera y eso no es conveniente. Las enfermedades se curan, se previenen y si tenemos una inteligente y adecuada educación podemos enfrentar cualquier mal. Muchas gracias nuevamente, Antonio, por tu presencia. Es un gusto estar acá y muchas gracias por habernos invitado. Ha sido Ventana Abierta y con ustedes volveremos el día de mañana y como decimos, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.